Que siga así. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la paciencia, por la deserción de última hora en relación con la clase. La verdad que fue un periodo medio complicado volviendo del viaje y tal, pero bueno, gracias por la disponibilidad y todo esto. Voy a tratar de mostrar, yo le decía a Ulrike ahora en el intervalo, yo traté de reformular un poco la presentación que estoy haciendo normalmente en los últimos tiempos para tratar de traer algunos datos nuevos que tenemos en el laboratorio sobre la bioenergética, la relación entre aminoácidos y bioenergética entre Trypanosoma cruzi. Y yo prometí hablar de tres vías metabólicas, pero en realidad voy a hacer una pequeña corrección porque si no, no me iba a entrar en el tiempo que me dieron. Entonces voy a hablar de dos. Una de ellas, probablemente la mayor parte de la audiencia ya la conoce, porque ya la he presentado varias veces y la voy a pasar medio rapidito. La otra voy a entrar un poquito más en detalles porque creo que hay un par de cosas interesantes para proponer sobre eso. Bueno, el plan del seminario es más o menos así. Voy a hablar un poquito, apenas una pincelada sobre el metabolismo central en Trypanosoma cruzi. No voy a hablar de Trypanosoma cruzi, pero tuvieron la semana entera con eso, entonces no voy a pasar por ciclo de vida ni nada de eso. ¿Okay? Voy a hablar un poquito de los fundamentos muy básicos de la biología mitocondrial y cómo podemos pensar una mitocondria como un dispositivo eléctrico de carga, como una batería. Y me voy a referir a cómo cargar esa batería utilizando dos aminoácidos, prolina y alanina. ¿Okay? Y finalmente voy a mostrar algunos números que conseguimos obtener a partir de los resultados experimentales del laboratorio en relación a la mitocondria tratada como un dispositivo eléctrico. Entonces, empezando por el principio, la mayor parte de esta charla va a ser sobre epimastigotes. La mayor parte no, toda la charla va a ser sobre metabolismo de epimastigotes y eventualmente voy a hablar un poquito de lo que pasa en fase estacionaria y fase exponencial. Entonces, este es un gráfico que viene de un paper del grupo de Wilfredo desde el año 2014. Este tipo de gráfico fue publicado por diversos autores a lo largo de los últimos 50 años. El que más me gusta personalmente es este aquí. Y lo que se muestra en este gráfico es una cosa que es bastante conocida, que es que los epimastigotes empiezan a proliferar. Esto es la línea negra que está aquí, representa la proliferación de los epis. Empiezan a proliferar consumiendo la glucosa en el medio de cultivo, que está representada por estas barras aquí. O sea, esto representa la glucosa remaneciente en el medio de cultivo a medida que el parásito crece. Y en un determinado momento ocurre lo que llamamos un switch metabólico. Disculpen, ¿se ve el pointer del mouse? Sí, okay. Se ve. Perfecto. Puedes abajo, ahí ese puntero, sí, ahí te mejor, sale más. Mejor, es más definido. Ok, podemos ver que aquí ocurre en algún punto un switch metabólico que no necesariamente ocurre cuando la glucosa se agota, ocurre antes, y empieza a aparecer el consumo de alguna cosa que produce la excreción de amonio. Y amonio es una marca, una huella digital de consumo de aminoácidos. No quiere decir que automáticamente pueda ser atribuido a eso, pero es la opción más probable. ¿Okay? Y de hecho, en la década del 70, estos autores, Sylvester y Krasner, analizaron una serie de metabolitos y mostraron que entre los aminoácidos que son preferencialmente consumidos por Trypanosoma cruzi, obviamente consume glucosa, esto es un control aquí, pero el que es consumido al mismo nivel que glucosa, por ejemplo, es prolina. Acá ustedes pueden ver. Esto es una medida del consumo, en realidad obtenida a partir de la capacidad de cada metabolito individualmente gatillar el consumo de oxígeno. ¿Okay? Pero también hay otros metabolitos que son consumidos con bastante eficiencia, como por ejemplo aspartato y glutamato. Otra característica importante, y esto les pido que lo fijen porque es importante para lo que viene en la segunda parte de la charla, en la tercera parte de la charla, es que la combustión de esos metabolitos, en general en epimastigote de Trypanosoma cruzi no es completa. Obviamente hay producción de CO2, hay carbonos que se oxidan hasta estado final de oxidación, y hay producción de CO2, pero hay también la producción y excreción de metabolitos reducidos, como por ejemplo succinato y alanina. Y esto llama mucho la atención
porque succinato es un metabolito que puede hacer delivery de electrones directamente a nivel del complejo 2 de la cadena respiratoria, vía el complejo succinato de deshidrogenasa, y alanina es una forma aminada de piruvato, que es el principal producto de la glucólisis, que alimenta ciclo de Krebs a través de su conversión en acetil-CoA. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bueno, cualquier cosa, mándenme cualquier cosa, disparen una llamada por el chat y voy a tratar de responder. Nosotros revisitamos hace unos años esta historia del switch metabólico entre fase exponencial y fase estacionaria de proliferación. Nosotros lo hicimos a través de una metabolómica dirigida, donde analizamos unos 60 metabolitos diferentes, y lo que vimos, así muy brevemente, confirmamos esa idea. Lo que vimos es que, por ejemplo, acá se ve claramente que hay dos patrones bastante bien diferenciados. Esto es fase exponencial, esto es fase estacionaria. Y lo que vimos es que consistentemente con lo que se había visto, por ejemplo, entrada y salida de la glucólisis y todos los intermediarios del ciclo de Krebs, excepto alfa-cetoglutarato, están aumentados en fase exponencial de proliferación en relación con fase estacionaria. ¿Y por qué alfa-cetoglutarato no está aumentado? Bueno, alfa-cetoglutarato es una de las principales puertas de entrada de aminoácidos, que son los que empiezan a ser consumidos en fase estacionaria, al ciclo de Krebs y al proceso oxidativo. ¿Okay? Entonces, todo esto está bastante bien analizado, bastante bien estudiado por varios grupos y hay datos muy consistentes hasta el momento. Ahora voy a hacer un paréntesis para hablar un poquito, de manera un poquito conceptual de la mitocondria. Lo primero, bueno, la mitocondria, como ustedes saben, esta frase ya la deben haber oído, la mitocondria es considerada la usina energética de la célula. Esta frase fue acuñada en la década del 50 del siglo pasado por Philip Sienkiewicz. Y esta frase es una frase bastante potente que lleva a algunas confusiones. Por ejemplo, lleva a mucha gente a pensar que esa es la única función de la mitocondria. Hay que tener en cuenta que la mitocondria tiene otras funciones bastante bien descritas, por ejemplo, participar del balance redox de la célula, participar de la señalización celular, de la formación de los clústeres de hierro-azufre, que son fundamentales para varias proteínas, sin las cuales la vida no sería posible. Y la mitocondria, en organismos mitocondriados, evidentemente, aloja algunas vías metabólicas específicas. En tripanosomas, solo recordando, esto ya lo deben haber visto en el curso, los tripanosomas se caracterizan por tener una única mitocondria por célula, que es una mitocondria gigante, que dependiendo del estadio del ciclo de vida y de la especie, puede ocupar entre 10 y 30% del volumen celular total, y que tiene un altísimo contenido una altísima proporción del contenido total de DNA celular. ¿Okay? Nosotros en esta charla, a pesar de todo lo que dije, en esta charla yo me voy a referir a la mitocondria exactamente en aquella primera función, en relación a aquella primera función, que es ser la usina energética de la célula. Y aquí, esencialmente, la producción de energía en la mayor parte de las células ocurre a través de la transferencia de electrones de metabolitos reducidos, como pueden ser azúcares, aminoácidos o ácidos grasos, a cofactores para ser reducidos, como por ejemplo para la formación de FADH2, NADH, NADPH, y en ese proceso ordenado de transferencia de electrones puede ocurrir síntesis de ATP. Esto puede ocurrir en varios compartimientos subcelulares. Lo único que es exclusivo de la mitocondria, por lo menos de lo que sabemos hasta ahora, es el hecho de que esos cofactores, una vez dentro de la mitocondria, en presencia de oxígeno, pueden producir un flujo de electrones a través de un dispositivo que llamamos cadena respiratoria, que permite la extrusión de protones, permite formar un potencial electroquímico que en definitiva se traduce en electricidad. Entonces la mitocondria es lo que nos permite producir energía eléctrica como intermediario para producir energía química en la forma de ATP. ¿Okay? Obviamente esto es una simplificación, ¿tá? Pero es un poco la idea principal de lo que voy a mostrar ya sobre el final de la charla. Esto ocurre más o menos esquemáticamente de esta manera. Entonces, hay un flujo de electrones entre los cofactores reducidos y el oxígeno. Estos electrones transitan a través de un dispositivo de complejos proteicos, la cadena respiratoria, hay salida de protones, y estos protones, empujados por ese potencial electroquímico, entran a través de esta pequeña máquina, que es la ATP sintasa, ¿okay? Y esta máquina, bueno, esta entrada de protones se traduce en un movimiento rotatorio de esta máquina, que a su vez se transforma
en energía química, por la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato. Hay otras, esto obviamente tiene otras complejidades, y hay otras formas, hay otros canales por los cuales los protones entran a la mitocondria, y esto, por ejemplo, entran a la mitocondria a través del transporte de metabolitos y de la importación de proteínas, a través de importers de calcio, de proteínas desacopladoras, etc. Toda esta bola de cosas aquí, que no está asociada a síntesis de ATP, la vamos a llamar, a los efectos de esta charla, la vamos a llamar leak, o pérdida, ¿ok? Entonces, vamos a tener una división entre lo que es protones entrando a la mitocondria a través de la ATP sintasa y protones entrando de otra manera, ¿ok? Y produciendo una pérdida en términos de la capacidad de producción de energía. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el primer caso que vamos a estudiar, que voy a comentar, es el caso de la prolina. Esto yo ya lo conté algunas veces, entonces algunos de ustedes ya lo conocen, pero lo voy a repasar, creo que vale la pena, porque es una de las principales fuentes de energía en Trypanosoma cruzi. Entonces, esencialmente lo que tenemos en la vía de oxidación de prolina es canónicamente una vía de 2 pasos enzimáticos hasta el glutamato, eso es lo que está en los libros de texto, ¿ok? Y de glutamato para adelante lo que hay es una desaminación para producir alfa-acetoglutarato, y este alfa-aceto de glutarato ya es un intermediario del ciclo de Krebs que puede llegar a malato, y vía enzima málica puede haber un desvío, parte continúa alimentando el ciclo de Krebs, parte produce piruvato para producir acetil-CoA y hacer que el ciclo de Krebs pueda rodar. Toda esta parte de glutamato hasta el ciclo de Krebs está muy bien estudiada, sobre todo en los trabajos de Casulo y Kanata, son muchos años de analizar esta parte de la vía metabólica, por lo tanto es un problema que no nos interesaba, ya está resuelto. Ya estaba resuelto en la literatura. Lo que no estaba resuelto era qué pasa entre prolina y glutamato. Entonces fuimos al ataque de estas 2 enzimas. La primera es la prolina deshidrogenasa. Es una enzima, las dos son, perdón, esta parte de la vía es intramitocondrial. La prolina deshidrogenasa es una enzima, bueno, la clonamos, la caracterizamos con bastante detalle desde el punto de vista enzimológico. Es una enzima FAT dependiente. Esto es bastante canónico, en realidad no nos trajo ninguna sorpresa, pero como buena enzima FAT dependiente, está desde hace mucho tiempo la hipótesis de que esta reacción catalizada por esta enzima pudiera ser delivery directo de electrones en la cadena respiratoria. El problema es que esta hipótesis nunca pudo ser formalmente demostrada. Había algunos datos en la literatura que daban soporte indirecto a esto, ¿ok? Entonces acá, esto me interesa contarlo porque lo que hicimos acá fue transformar una dificultad en una ventaja, digamos, que es la siguiente. Como yo comenté, los tripanosomas tienen una única mitocondria por célula que es muy grande. Y es muy difícil de estudiar, ¿por qué? Porque es una mitocondria que no se puede aislar de forma, no se puede aislar entera. Cuando uno trata de aislarla, se rompe, es mecánicamente frágil debido a su tamaño. Cuando uno trata de aislarla, se rompe en pedazos. ¿Y qué es lo que pasa? Esos pedazos, bueno, se pierden, o sea, pierden actividad mitocondrial. Pero haciendo una rotura controlada, lo que se puede hacer es recuperar esos fragmentos mitocondriales, producir el resellado de fragmentos de membrana mitocondrial. Algunas membranas sellan el lado interno hacia adentro y otras sellan con el lado interno hacia afuera. Tenemos una población ahí. Pero lo que interesa es que haciéndolo de forma controlada, conseguimos tener la cadena respiratoria intacta. Y lo que conseguimos tener en esas vesículas también es que son vesículas vaciadas de los componentes del ciclo de Krebs. Por lo tanto, cualquier cosa que veamos en relación a la capacidad de direccionar electrones se debe a un direccionamiento directo de electrones a la cadena respiratoria y no mediado por otros intermediarios metabólicos de matriz mitocondrial. ¿Está claro eso? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, nuestras vesículas mitocondriales, analizadas, por ejemplo, para un marcador típico de matriz mitocondrial, que es la citrato-sintasa, y para un marcador que está asociado a membrana interna mitocondrial, la fumarato-reductasa. Nuestras vesículas estaban ok, tenían actividad fumarato-reductasa y no tenían actividad citrato-sintasa, y lo que hicimos fue estimular esas vesículas con prolina deshidrogenasa, y lo que medimos, lo que nos interesó medir aquí, fue alguna señal de que había tránsito de electrones en la cadena respiratoria. En este caso,
reducción de citocromo C. Y lo que vimos es que efectivamente la prolina, a través de la prolina deshidrogenasa, puede hacer delivery de electrones a la cadena respiratoria, produciendo la reducción de citocromo C, y esa reducción de citocromo C es inhibible por antimicina A, lo cual confirma que se debe a tránsito de electrones a través de la cadena respiratoria. Entonces, este delta entre esta barra y esta barra es atribuible a entrega directa de electrones de la prolina a cadena respiratoria. Entonces conseguimos formalmente mostrar eso que había sido una hipótesis de largo plazo. A partir de ahí nos dedicamos a la segunda enzima, que es la pirrolina 5-carboxilato deshidrogenasa. Bueno, el nombre en realidad no importa mucho. Lo que interesa es que esta enzima se supone que toma el producto de la oxidación de la prolina y lo convierte en glutamato. ¿Cuál es el problema que nos encontramos aquí? El problema que nos encontramos aquí es que cuando empezamos a estudiar esta enzima con algún detalle, lo que nos pasó es que el sustrato de la enzima que necesitábamos para poner la enzima para funcionar no estaba más disponible comercialmente. Y eso era, haciendo muy corta una historia que fue bastante larga y tensa, eso se debía a que esto se descomponía en algo, nadie había caracterizado muy bien en qué, de manera tal que cuando llegaba a la mesada de investigadores que compraban este producto, no era más lo mismo y compañías como Sigma y otras decidieron interrumpir la provisión de este producto porque salía más caro responder a los reclamos que intentar resolver el problema. Entonces, cuando empezamos a estudiar esta enzima, este producto que era fundamental para poder hacer andar la enzima no estaba disponible. ¿Qué hicimos? Bueno, ahí entramos en colaboración con un grupo de colaboradores químicos, empezamos a sintetizar este producto, conseguimos sintetizar una versión protegida en diferentes regiones y para nuestra frustración, con ninguno de esos productos conseguimos hacer funcionar la enzima. En una situación ya un poco más desesperada, empezamos a analizar en qué esto se estaba descomponiendo. Y una de las cosas que vimos es que la descomposición consistía simplemente en la abertura de este anillo pirrólico para formar un semialdehído. Y cuando probamos con el semialdehído, vimos que realmente el verdadero sustrato de la enzima era el semialdehído. Por lo tanto, esta vía metabólica no es apenas una vía de dos pasos enzimáticos, sino es una vía de un paso enzimático, un paso no enzimático y un paso enzimático. ¿Okay? Esta vía puede disparar, puede sostener, puede hacer delivery de electrones en cadena respiratoria y tal. Bueno, hicimos un esquema bastante parecido al anterior. En este caso es una enzima que acepta NAD y NADP como cosubstratos, como cofactores. Y lo que vimos en un esquema experimental un poco parecido, pero aquí midiendo en realidad recuperación del contenido de ATP en células sometidas a ayuno, lo que vimos es que el P5C, o en realidad su producto de descomposición, es capaz de alimentar cadena respiratoria, produciendo ATP, y eso es inhibible por antimicina nuevamente. Por lo tanto, tenemos una propuesta en este momento que no está completa porque falta una parte de la vía, que es la parte de biosíntesis, eso quedará para el simposio del año que viene, si todavía me invitan. Pero la propuesta desde el punto de vista de la vía oxidativa es esquemáticamente la siguiente. Prolina entra a través de dos transportadores de membrana hasta el citosol. Del citosol para la mitocondria tenemos un gran interrogante en el cual estamos trabajando exactamente ahora, cuál es el canal por el cual, o el transportador por el cual prolina llega a la matriz mitocondrial. Una vez en matriz, es oxidada en el primer paso oxidativo por la prolina deshidrogenasa, se convierte en pirrolina 5-carboxilato que está en equilibrio con la forma abierta del semialdehído, que es sustrato de la segunda enzima, y de esta manera los electrones llegan a la cadena respiratoria a través de los correspondientes cofactores. ¿Todo bien? Esto tiene algunos detalles más, pero que si alguien tiene interés los podemos discutir después. Pero esquemáticamente es esto, ¿sí? ¿Qué pasa con la alanina? ¿Por qué la alanina nos resulta algo interesante e intrigante? Como yo les comenté, la alanina es un aminoácido que para los tripanosomas en general, no solo Cruzi, es un producto de excreción metabólico, es un producto final del metabolismo energético. Sin embargo, como también comenté, alanina es una forma aminada de piruvato. Y eso significa que estar poniendo alanina para afuera, estar desperdiciando alanina, significa estar desperdiciando una de las fuentes
energéticas más versátiles que cualquier célula pueda tener. Entonces, ¿cómo funciona esa excreción? Funciona más o menos de esta manera. Si las células están siendo alimentadas, cuando las alimentamos con glucosa, hacen piruvato, ningún problema, ese piruvato entra en el ciclo de Krebs a través de su conversión a acetil-CoA, y acá todo funciona más o menos como en los libritos, ¿ok? Pero si alimentamos esas células con aminoácidos, ¿qué es lo que pasa? Esos aminoácidos, por ejemplo, en este caso que yo ejemplifico acá, prolina y histidina, por ejemplo, son convertidos en glutamato. Glutamato es desaminado para poder entrar al ciclo de Krebs, pero esa desaminación se da fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente a través del traspaso del grupo amino de glutamato para cetoácidos que están presentes en la célula. El más abundante de ellos, piruvato. De esta manera, el glutamato se transforma en alfa-cetoglutarato y piruvato se transforma en alanina. Entonces, alanina acaba siendo una manera energéticamente bastante cara e ineficiente, en principio, de evitar o de maniobrar cuando hay acumulación de amonio, que es eso que, no sé si ustedes recuerdan, que estaba en el gráfico que extraje del paper de Wilfredo, que mostré al principio de la charla. ¿Ok? Entonces, el parásito aparentemente sacrifica piruvato para poder eliminar amonio de una manera no tóxica. ¿Ok? La pregunta es, como el parásito, como Trypanosoma cruzi, sobre todo los epimastigotes dentro de la vinchuca, del barbeiro, pasan por periodos de ayuno prolongado, periodos de estrés metabólico prolongado, nos preguntamos si era posible pensar si era posible conseguir la recuperación de esa alanina en una situación de ayuno prolongado, en una situación emergencial, para poder eventualmente reaprovecharlo. ¿Ok? Entonces, nos preguntamos en primer lugar si era posible que en condiciones de ayuno esa alanina fuera retomada. Y aquí voy a mostrar apenas algunas cositas, no voy a hacer una cosa muy detallada, pero lo que hicimos fue tomar alanina uniformemente marcada con carbono 14, medimos la capacidad de transporte. Esta es una curva que muestra que el transportador se comporta de forma más o menos miqueliana. Hicimos una caracterización bioquímica bastante detallada. Hoy sabemos que este transportador funciona como un alanina proton importer, o sea que está acoplado a una bomba de protones en membrana que funciona a través de la hidrólisis de ATP. ¿Ok? Entonces el ciclo de reincorporación de alanina todavía tiene en condiciones de ayuno todavía tiene un problema, que es que requiere de energía. Entonces el parásito no puede estar completamente desabastecido para esto poder funcionar. Y una cosa interesante, que es interesante porque viene después, es que es un transportador aparentemente bastante promiscuo en relación con aminoácidos pequeños. Y una cosa que quiero llamar bastante la atención de ustedes es el hecho de que este transportador es inhibible por D-alanina. Les pido que guarden eso también en la memoria por un ratito, para lo que va a venir después. Ahí nosotros dijimos, bueno, ok, este parásito consigue recuperar alanina que mandó para afuera en caso de emergencia, pero ¿será que consigue transformar eso en energía? ¿Será que consigue oxidarla? Y aquí voy a restringirme en el análisis a esto. Perdón el ruido, hay una venta ambulante acá en la puerta de mi casa, me parece. Espero que puedan filtrarlo en la grabación. Voy a referirme apenas a esta parte del gráfico para no detenerme demasiado. Lo que tenemos aquí es, en estas 3 barras, son 3 condiciones de medición de consumo de oxígeno, que es uno de los parámetros más importantes en fisiología mitocondrial. Aquí en condición de reposo, o sea, células no estimuladas con ningún metabolito. Aquí, perdón, MRC. Aquí estimuladas con un metabolito que usamos como control, que es histidina, y aquí con alanina. Y aquí, entonces, reposo, histidina y alanina. ¿Ok? Y aquí lo que hacemos es hacer la misma medición en parásitos en los cuales inhibimos la ATP sintasa. De manera tal que esta diferencia, la diferencia barra a barra en altura, ¿ok?, es consumo de oxígeno directamente vinculado a síntesis de ATP. Todo el resto es lo que yo les había comentado que llamamos LIC. ¿Ok? Entonces, lo que vemos es que cuando comparamos con histidina, por ejemplo, el consumo la capacidad de disparar consumo de oxígeno de alanina
es un poquito menor que la de histidina. Recuerden que estoy midiendo la diferencia entre esta y esta contra la diferencia entre esta y esta. ¿Ok? Es un poquito menor, pero no es despreciable, es una diferencia razonable. ¿Ok? Y lo que nos interesó también es ver si efectivamente esa diferencia era transformable en producción de ATP. Entonces, células en ayuno, mantenidas en PBS, tienen este contenido de ATP. Cuando las incubamos para recuperar en presencia de prolina, histidina o alanina, todas recuperan más o menos por igual. Estas son incubaciones relativamente largas, por lo tanto, este experimento no tiene valor interpretativo desde el punto de vista cinético. ¿Ok? Y lo que encontramos es que cuando incubamos en alanina, con alanina en presencia de antimicina A, o sea, bloqueando cadena respiratoria, los niveles de ATP terminan de colapsar y no hay recuperación ninguna. ¿Ok? Entonces, la conclusión hasta aquí es que, si bien la alanina siempre fue visto como un producto de excreción metabólica, también es un recurso que el parásito puede usar, caso esté disponible aún en el medio extracelular, para recuperarse de una situación de ayuno radical. Esto es un cartón Gabriel, que sería bueno que te fuera redondeando para que haya tiempo para un par de preguntas. Bueno, voy a pasar rapidito para lo último, que es que hay una complicación, hay un complicador más en esta vía metabólica, que es que apareció, y esto lo vimos en realidad, es un trabajo que estamos haciendo con Claudio Pereira, esto fue una observación que hicimos a nivel de genoma hace más de 10 años, pero lo empezamos a trabajar mucho más recientemente. Hay una alanina racemasa, y no tenemos la menor idea de por qué que esa alanina racemasa está ahí, eso es materia de investigación, pero eso nos llevó a preguntarnos si sería posible que esa alanina racemasa, que en principio está tanto excretada en el medio extracelular como en el citosol, si esa alanina racemasa podría estar ayudando a producir y consumir de alanina. Entonces, lo primero que hicimos fue mostrar que la alanina racemasa recombinante es funcional, medimos la actividad en las dos direcciones, de D para L y de L para D. Vimos también, haciendo una caracterización un poco más detallada, vimos también que tiene otras actividades racemasas, la misma enzima, ¿ok? Pero no voy a entrar en detalle con eso. Pero esencialmente lo que dijimos es, opa, no solo secreta alanina, L-alanina, que es lo que produce, sino que también es capaz de transformarla en D. ¿Será que es posible que esa D-alanina pueda también ser retomada? Y aquí lo que hicimos fue, nuevamente, medir el transporte, vimos que la D-alanina también puede ser incorporada, y también es una incorporación por transporte activo, y lo que vimos es haciendo experimentos de inhibición cruzada entre D-alanina respecto del uptake de L y L-alanina respecto del uptake de D, lo que vimos es que muy probablemente el uptake ocurre a través del mismo transportador. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos a partir de ahí, voy a saltear un poquito para acelerar, lo que hicimos a partir de ahí fue un análisis muy parecido, y para hacerlo cortito, lo que vimos es que D-alanina también puede ser un sustrato metabólico que dispare producción de ATP en casos de ayuno. ¿Ok? Y bueno, esto está resumido en un cartoon aquí, pero lo voy a pasar porque es más o menos lo que ya dije. Y ahora lo que quiero contar muy rápidamente es cómo podemos hacer algunas mediciones que creo que son interesantes desde el punto de vista de la actividad mitocondrial. Entonces, lo que nosotros, bueno, nosotros tenemos un setup bastante completo para trabajar con actividad mitocondrial, donde el core de ese setup es este aparato, que es un oxígrafo de alta resolución. Este aparato tiene 2 cámaras de medición. Estas cosas azules aquí son electrodos de oxígeno y nos permite registrar consumo de oxígeno con bastante precisión y bastante sensibilidad. Y eso nos permite obtener este tipo de curvas de donde se derivan los gráficos de barra que mostré anteriormente. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que tenemos es, digamos, este gráfico de alguna manera deconvoluido se transforma en este tipo de gráficos, parecido al que mostré anteriormente, y lo que me interesa analizar aquí es exactamente la diferencia. Esto es sin ningún metabolito, acá tenemos prolina, por ejemplo, la diferencia entre la respiración, el consumo de oxígeno en una célula alimentada con prolina en condiciones normales y en condiciones de bloqueo de la ATP sintasa. Esta diferencia de consumo de oxígeno, de nuevo, es una diferencia atribuible a síntesis de ATP. El resto lo podemos discutir después, pero lo que interesa es este delta. ¿Okay?
Y aquí podemos hacer, de nuevo, el modelito es súper simple y lo estamos trabajando para sofisticarlo, pero por ahora es para dar una idea. Lo que sabemos es que para reducir una molécula de oxígeno necesitamos el tránsito de 4 electrones a través de la cadena respiratoria, y también sabemos cuántos electrones tienen que transitar a través de cualquier conductor para dar un ampere de corriente. Con eso, haciendo unas cuentitas bastante simples, conseguimos calcular cuántos amperes por mitocondria puede desarrollar Trypanosoma cruzi a partir de diferentes sustratos. ¿Okay? Entonces vemos, por ejemplo, que en el caso de prolina, que es una de las cosas que mostré anteriormente, cada mitocondria, cada célula, por lo tanto cada mitocondria, desarrolla, bueno, tiene una corriente asociada de aproximadamente 350 femtoamperes. Y sabemos también, podemos también calcular el potencial de membrana en voltaje, que en nuestras manos nos dio un valor de aproximadamente 220 milivoltios, ya estoy terminando, Ulrike, con lo cual nos permite calcular potencia. ¿Tá? Entonces, una de las cosas que nosotros hemos visto, por ejemplo, una mitocondria alimentada con una célula alimentada con prolina, la mitocondria de esa célula desarrolla una potencia de aproximadamente 75 femtowatts, que es la potencia dedicada a síntesis de ATP para el mantenimiento de la célula. ¿Okay? Para dar una idea de cuánto es eso, más o menos la potencia desarrollada por unos 28.000 parásitos alimentados a prolina es suficiente para mantener encendido un LED rojo de alta performance. Bueno, entonces, como conclusiones finales, esta batería puede desarrollar una potencia, dependiendo del metabolito con el que sea alimentada la célula, de entre 60 y 130 femtowatts por célula, asociada a síntesis de ATP, ¿ok? Y eso es lo suficiente como para mantener las funciones celulares mínimas para el parásito mantenerse vivo. Con esto voy cerrando, espero no haberme pasado demasiado de tiempo. Estamos analizando muchas vías metabólicas y muchos metabolitos desde este punto de vista y estamos tratando de modelar. No quiero terminar sin agradecer a las personas que participaron del trabajo, sobre todo Ivane, Brian, Richard y Roberto, que son los que más han trabajado en esta parte. Y Michael, perdón, que son los que más han trabajado en esta parte. Y bueno, la típica foto del grupo en tiempos de pandemia, que bueno, esta foto fue de finales del año pasado, relativamente reciente. Gracias, y si hay tiempo, estoy disponible para preguntas. Muchas gracias, Ariel. A lo mejor podemos tomarnos unos minutos del break después. Yo creo que hay tiempo para una pregunta y el resto por el chat. Lisa, adelante. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Yo tenía una pregunta relacionada un poco con ese switch metabólico que hacen los epimastigotes ya sobre la metaciclogénesis y con esas dos vías que usted mostraba, que era pues todo lo relacionado con glucosa o con aminoácidos, y pues que todas como que iban a desencadenar en el ciclo de Krebs. Mi pregunta está más relacionada si en el ciclo de Krebs también hay cambios en las enzimas o en las proteínas involucradas, dependiendo de si es por aminoácidos o si es por glucosa. No, eso no lo hemos visto. Es una cosa que la pretendemos analizar. Si hay un remodelamiento bioquímico de la mitocondria, en definitiva, dependiendo de la fuente de carbono. Eso no sé responderte, francamente. Pero es una buena pregunta, es un buen punto ese. Lo que sí sabemos es que sí hay ese remodelamiento bioquímico a lo largo de la fase de crecimiento y por supuesto, durante la metaciclogénesis. Pero es una buena pregunta, gracias. Buenísimo, Ariel, muchas gracias. El resto de las preguntas que puedan surgir por el chat. Bueno, ahora vamos a la presentación mía, ¿cómo se llama? Plan Z, porque se supone que iba a presentar Carlos Renato, pero como les comenté en la mañana, tuvo
una desgracia familiar, falleció su suegro, así que por razones muy, muy obvias y entendibles no va a estar con nosotros. Y bueno, yo esta presentación en realidad yo la preparé hoy día en la mañana, espero que me salga, digamos, decentemente, pero aquí me ven la pantalla. Vamos a ver si logro hacer pantalla completa. Sí. ¿Sí? Se ve buenísimo. Bueno, yo les quiero hablar de la posible rol de microRNAs ahora del hospedero en la interacción de dos patógenos, no solamente Trypanosoma cruzi, sino también Toxoplasma gondii. Déjeme ver, ponerle el puntero. Acá estamos. Y solo muy brevemente, Toxoplasma es del género apicomplexa y tiene un ciclo de vida más complejo que Trypanosoma aún. Sufre un ciclo de vida de tipo de reproducción sexual en el hospedero definitivo, que son los felinos, que incluye obviamente el gato, y en los hospederos intermediarios, que son todos los animales de sangre caliente, lo cual incluye obviamente los mamíferos y el hombre. Tiene su ciclo de reproducción asexuada, donde básicamente podemos encontrar dos formas celulares, una de proliferación lenta, los radizoitos que se ubican como quistes en los tejidos, y taquizoitos que pueden estar circulando vía sanguínea. El gran problema de ambos parásitos, no el gran problema, uno de los problemas, es la transmisión congénita. Y ahí tenemos diferencias importantes. Las tasas de transmisión congénita de Trypanosoma cruzi son bajas, entre un 1 y un 12%, más cerca del 1 que del 12%, pero epidemiológicamente es importante porque esa forma de transmisión es parcialmente responsable de la globalización de la enfermedad de Chagas, ya que mujeres embarazadas viajan a otras partes del mundo no endémica y ahí entonces manifiestan la enfermedad. Y toxoplasmosis, y sobre todo la variante congénita, eso sí que es un problema bastante más grande, es el parásito más exitoso que existe en la Tierra, y cuando la primoinfección con el parásito ocurre durante el embarazo o inmediatamente previa a las tasas de transmisión pueden superar el 70 y el 80%. Ahora, ¿de qué depende la probabilidad de transmisión congénita? Algo les habló Cristian también, es primero la respuesta inmune de la madre, ¿cierto? Y del ser en desarrollo, de defensas locales como de las barreras anatómicas, y ahí la placenta juega un rol importante, y particularidades de la cepa, el nivel de parasitemia y otros, que lamentablemente no tengo tiempo de hablar hoy día acá. Ambos parásitos vienen por vía sanguínea, entran a la placenta por las arterias espiraladas del útero en la mujer. Acá hay un espacio que se llama espacio intervelloso, donde se acumula la sangre, baña estas arbolizaciones vellositarias que salen de la placa coriónica, que es la parte fetal de la placenta y que se comunica aquí con el cordón umbilical. Las ramificaciones más pequeñitas de estas arbolizaciones vellositarias forman las vellosidades coriónicas libres, donde se ubica la barrera placentaria, que está compuesto por un epitelio muy particular de dos capas, que tiene una capa proliferativa basal y una capa superficial que ha perdido esta capacidad de proliferación y que forma un sincicio, membrana basal, tejido conectivo fetal que contiene los vasos fetales, y toda esta barrera debe ser atravesado por ambos parásitos, aquí está esquematizado Trypanosoma, para llegar a los vasos fetales.
Entonces, en este contexto, el trofoblasto es el primer tejido de origen fetal que está en contacto con la sangre materna por la cual vienen los parásitos. Si uno compara Toxoplasma gondii y Trypanosoma cruzi, este fue parte de la tesis de doctorado de Ana Liempi, la que hizo el workshop sobre cultivos celulares y tisulares, vemos que el daño tisular inducido por Trypanosoma cruzi es menor al de Toxoplasma gondii a concentraciones equivalentes de parásitos. Toxoplasma gondii a concentraciones muy bajas destruye fácilmente la barrera placentaria. Fíjense cómo se desprende aquí el tejido, es el trofoblasto, y cómo se desorganiza el colágeno del tejido conectivo fetal. Esto es mucho menos en la infección con Trypanosoma cruzi. Y si contamos, hacemos el equivalente de la carga de DNA parasitario a número de parásitos por nanogramo de tejido, es mucho más eficiente también Toxoplasma gondii. Y eso nos ha planteado hace tiempo que, como no es fácil infectar explantes o tejido placentario con Trypanosoma cruzi, que las tasas de transmisión congénita son bajas, que el recambio epitelial del trofoblasto podría ser un mecanismo de defensa anti-Trypanosoma cruzi, no anti-Toxoplasma gondii, porque Toxoplasma destruye. ¿Por qué? Porque cualquier patógeno, para poder ingresar a un organismo, a un tejido, célula, debe adherirse primero. Y si tenemos una superficie que se está constantemente descamando y con él los parásitos, es un mecanismo de defensa, inmunidad innata muy, muy básica. Y nosotros en el laboratorio hemos visto que los procesos celulares que están asociados en el trofoblasto, los cuales Cristian les habló en la clase, que es la proliferación del trofoblasto, la diferenciación o fusión de células del citotrofoblasto, las proliferativas basales, al sincicio superficial, y la posterior descamación en forma de nodos apoptóticos hacia la sangre materna, todo esto está inducido por el parásito. Y en ese contexto, lo que me quiero enfocar en este momento es la diferenciación celular, porque de todos estos procesos es la más, no, quizás no la más fácil para estudiar, pero sí donde tenemos marcadores celulares, moleculares y bioquímicos más validados y aceptados en la literatura. Ahora, todos estos procesos de proliferación celular, diferenciación celular y muerte celular en el trofoblasto, obviamente implican profundos cambios en la expresión génica, y dentro de las múltiples formas de regular la expresión génica tenemos la regulación mediante RNAs pequeños no codificantes, incluyendo los microRNAs. Y hemos visto, ya hemos hablado bastante de RNAs pequeños en el curso, sobre todo enfocado al parásito, pero aquí esto es en el tejido mamífero, y vemos que ambos parásitos inducen la expresión de genes que se relacionen con la vía de síntesis de los microRNAs en explantes de placenta humana. Y este fue el trabajo de doctorado de Livanet Medina, que lo publicamos a fines del año pasado. Hicimos microRNA sequencing analizando los perfiles de expresión de microRNAs en respuesta a ambos parásitos, y vemos que en presencia de Trypanosoma cruzi se expresan diferencialmente 14 microRNAs, y en respuesta a Toxoplasma gondii son 42. O sea, hay una respuesta mucho más potente, digamos, o diferencial de la placenta anti-Toxoplasma gondii que ante Trypanosoma cruzi. Algunos de los genes se comparten, pero un gran alto porcentaje no.
Haciendo el análisis bioinformático a qué patologías, digamos, se asocian estos microRNAs, como estas búsquedas se hacen, digamos, y se basan con lo que está en las bases de datos que se han reportado previamente, y en realidad hay muy pocos trabajos, digamos, que relacionan la expresión de genes, etcétera, en placenta humana en respuesta a estos parásitos. Las patologías que nos dieron no había ninguna, digamos, muy relacionado con patologías parasitarias, sí relacionados a patologías como cáncer, infecciones y sobre todo en patologías autoinmunes, enfermedades crónicas, síndrome metabólico, por ejemplo, líquen plano oral, fibrosis quística, etcétera, son enfermedades autoinmunes, pero quisimos ir un poquito más específico y vimos que ante la infección de Trypanosoma cruzi, las principales vías celulares reguladas en relación a estos microRNA que se han expresado diferencialmente tienen que ver con respuesta inmune, entre lo cual tenemos regulación de la vía NF-κB para ambos parásitos y distintas vías que tienen y otras respuestas inmunes, y también acá en caso de Trypanosoma cruzi en particular, proliferación celular, muerte celular, que son fenómenos que hemos visto también en el trofoblasto. Y en este trabajo hay mucho más datos en el trabajo, ahí está la cita, digamos, hemos visto entonces que ambos parásitos inducen un perfil de microRNAs parásitos específico que es diferente para cada uno de ellos. Validamos algunos de los microRNAs que encontramos en el perfil y otros haciendo una búsqueda un poquito más amplia relacionado específicamente con patologías de origen placentaria y o parasitarias. Y ahí se destacan estos tres, el 1515, 1512 y 1019, 190B, que que se relacionan con la diferenciación del trofoblasto. Y esto en realidad debía haberlo corrido para allá D y E, me acabo de dar cuenta. Estos dos, el 1515 y el 1512, son codificados en el clúster de microRNA más grande en el genoma humano, que se localiza en el cromosoma 19 y que se expresa prácticamente en forma exclusiva en la placenta y en tejido de la célula de la línea germinal. Ahora, ¿cómo regula 1515 la expresión, o sea, la diferenciación del trofoblasto? Hay varios marcadores. Una es HGCM1, que codifica a un factor de transcripción que a su vez media la expresión de sincintina y de la hormona gonadotrofina coriónica humana, que a su vez son yo creo que uno de los factores más importantes en inducir la proliferación, o sea, la diferenciación del trofoblasto. ¿Y qué es lo que hace 1515? Inhibe estos procesos, por lo cual cuando hay altos niveles de 1515, todo este proceso de diferenciación celular del trofoblasto está inhibida. En presencia del parásito, sin embargo, el parásito es capaz de disminuir la expresión, los niveles de 1515-5P. Por ende, estaría promoviendo la diferenciación del trofoblasto. Y por otro lado, 1515, ahí agregamos otro factor, caspasa 9 es negativamente regulado por CFLIP, y CFLIP a su vez es
regulado por 1512. La caspasa 8, algo les explicó Cristian en su clase y Jesús en las presentaciones de los estudiantes, que caspasa 8 no solamente tiene que ver con apoptosis en el trofoblasto, sino que es una enzima fundamental en inducir la fusión de células del citotrofoblasto al sincicio trofoblasto y por ende de la diferenciación de este mismo. Y Trypanosoma cruzi es capaz de aumentar la expresión de este microRNA. Por lo tanto, inhibiendo al inhibidor, estaríamos también por esta vía promoviendo la diferenciación del trofoblasto. Ahora, pero ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo funciona todo esto? Para eso empezamos a ver si podíamos transfectar los explantes con Mimix y Antagomir de ambos, para ambos microRNAs. Hay mucho en la literatura sobre transfección con Mimix y Antagomirs en células, pero no en tejido. Obviamente esto se estandarizó buscando tiempos, concentraciones, etcétera, y logramos finalmente transfectar en forma efectiva, tanto con VIR515, los Mimix, acá el M512, M515 y el Antagomir AS y MS son los respectivos scrambles. Y vemos cuando transfectamos con los Antagomir, inhibimos la expresión de 1515, 512 y aumentamos los niveles cuando transfectamos con el Mimic. Al mismo tiempo, esas transfecciones no producen daño a nivel de tejido. Aquí tenemos la histología, la histopatología. Los transfectados están aquí en modo de ejemplo con el Antagomir. No vemos diferencia, no vemos alteraciones tisulares. Y cuando medimos la actividad de LDH en el medio cultivo donde tenemos los explantes, tampoco vemos aumento. Y viendo qué es lo que pasa en el caso del Antagomir para 512, acuérdense que el parásito induce la expresión de este, vemos que es capaz de prevenir esa expresión de 1515. Nosotros transfectamos primero y después desafiamos los explantes con el parásito. Sin embargo, el 515, el Mimic, no es capaz de revertir. Acá se ve la disminución de los niveles del microRNA inducido por el parásito. Viendo cuáles son los, como había mencionado previamente, cuáles son los genes blancos, vemos que efectivamente no funcionó acá la transfección con Antagomir y Mimix respecto al gen blanco, que es HGCM1, pero el parásito, digamos, en presencia del parásito, el Mimic de 515 no es capaz de revertir el efecto inducido por Trypanosoma cruzi. Y lo mismo pasa a nivel de con CFLIP y 1512. Ahora ahí nosotros no habíamos visto si efectivamente la diferenciación celular del trofoblasto va por la vía de CFLIP, y vimos que Trypanosoma cruzi su infección no altera los niveles de la expresión de CFLIP, pero sí es capaz de inducir, digamos, inhibir el aumento, digamos, causado por CFLIP, causado por el Antagomir. Entonces, bueno, ahí todavía estamos viendo cómo interpretar estos resultados. Y curiosamente, río abajo,
de ese flip de HGCM1 está HCG, como la gonadotrofina coriónica humana, donde vemos que tanto el Antagomir para 512 como el Mimic de 515 son capaces de revertir, al menos parcialmente, el efecto descrito para el parásito. Ahora, ¿cómo se podría explicar esto? Es que la regulación de expresión génica por los microRNA es bastante compleja, en el sentido que un mensajero puede ser regulado por más de un microRNA, y de hecho así es, y un microRNA a su vez regula la expresión de varios mensajeros. Entonces, en ese panorama, digamos, yo creo que esto va a ser uno de los pasos que vamos a hacer más adelante, es ver qué es lo que pasa al inhibir más de algún microRNA, pero eso igual tiene su complejidad experimental, porque transfectar con más de un antagomir o más de un mimic ya complejiza bastante el diseño experimental y también el costo, ¿no? Y transfectando tanto con Antagomir para el 512 como con el Mimic del 515, altera, digamos, la infección con Trypanosoma cruzi, es decir, la aumenta. O sea, y eso va en concordancia con lo que habíamos descrito previamente, de que si inhibíamos la proliferación, inhibíamos el recambio epitelial del trofoblasto, nosotros estamos fomentando, digamos, la probabilidad de infección. Por ende, tanto alterando la expresión del 512 como del 515, aumenta la infección de Trypanosoma cruzi en los explantes de placenta humana. Y como conclusión, entonces, ambos parásitos inducen una expresión de un perfil de microRNA diferencial en explante y que este está relacionado a enfermedades crónicas, a inmunidad y a enfermedades infecciosas, que el recambio epitelial inducido por el parásito está por lo menos parcialmente regulado por los microRNA placenta específicos 1512 y 1515 y que ambos además median la susceptibilidad a la infección. Y bueno, muchas gracias a todos los que han hecho el trabajo en el laboratorio. Los que más han trabajado en esto es Liz Vanet y Jesús, pero también estos estudiantes de licenciatura están colaborando bastante. Y bueno, muchas gracias, darle reconocimiento a todos los amigos, digamos, con que estamos colaborando, ya sea en la Universidad de Chile, Juan Diego Maya, Claudio Lea en Argentina, Alejandro Chisman, Ricardo en Uruguay, Carlos Rovelo, Karin Truyens en México y Antonio Zuna en España, y estos son las entidades que nos han ido financiando. Así que muchas gracias y estoy abierta a preguntas. Así se me... ¿Quedaron todos mudos? No creo. Por lo menos prendimos las cámaras. Ese es un gran paso. No, felicitaciones porque solo para tirar por tierra mis comentarios anteriores de que estuviste exactamente en el tiempo, incluso menos porque felicitaciones. Tengo que predicar con el ejemplo. Vamos, me parece excelente, excelente. Ay, parece que... Bueno, también pueden hacerle preguntas a Ariela, ni ningún problema, o algún otro
participantes. Si no, Carlos, seguimos con Carlos y vas a tener más tiempo, Carlos, qué maravilla. Bueno, comparto pantalla. Primero que nada... Por favor, no le den más tiempo, Carlos. Apareceu uma pergunta no chat. ¿Qué? Ah, mas apareceu uma pergunta no chat sobre a transmissão congênica, se ela ocorre em outros tripanosomatídeos. No lo sé, no he leído de eso. No, o sea, perdón, sí ocurre con Trypanosoma brucei, sí, y es un problema bastante grande. Leishmania, no lo sé, pero me imagino que al menos en las formas más, la leishmaniasis visceral, ¿cómo se llama? Debiera ocurrir, o sea, pero sí ocurre con otros. Cuando vi me acordé de la presentación de Fernando ahí, me volé de Trypanosomiasis, sí ocurre. Un comentario, Enrique. A ver si escucha bien. Esperen, voy a apagar esto. Sí. ¿Se escucha bien? Sí. Ahora que se escucha mejor. ¿Hola? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. ¿Ahora sí? ¿Volvió? Sí. Siempre se escucha. Siempre se escuchó, bueno. Nunca se fue. Incluso los improperios que dijiste cuando te pusiste el audífono, todo eso. Sí, pero esos están dentro de los permitidos. No, Ulrike, estaría buenísimo para ver toda la respuesta del hospedero, hacer single cell. Realmente es una cosa que, no solo para ver la diversidad de los parásitos, sino para ver cómo la respuesta de los distintos... Ahí en el caso del útero no hay, habría que hacer de single cell de núcleo, ¿no? Porque comparten el citoplasma, ¿no? Por lo que yo tengo entendido. Sí, pues en el sincicio sí. El sincicio no se puede hacer, pero se puede hacer single cell de núcleos que se puede hacer. Sería una cosa que permitiría ver cómo es el proceso, digamos, de respuesta a nivel de célula única que te permite ver cómo actúan las distintas poblaciones celulares y además temporalmente cómo se va adaptando. No, eso sería re lindo hacer eso ahí. Ahora, yo les mostré los resultados en placenta humana, pero Liz Vanet y Anita han hecho también experimentos en placenta canina y ovina, que tienen una estructura, y los dos son parásitos zoonóticos, ¿no? Y que tienen una estructura mucho más compleja que la placenta humana, que la barrera tiene más capas, pero también la regulación inmunológica es distinta. Y hay resultados y respuestas muy distintas, sobre todo en activación de vía de transducción de señales, en el tipo de daño que se produce, y también en perfiles de microRNA, y ahí no hay nada, hay muy poco, o sea, hay muy poco descrito en placenta canina, ovina incluso hay más, porque hay un interés productivo ahí, pero en placenta canina, perfiles de microRNAs, además es difícil accederlas, ¿no? Porque las perritas se las comen, ¿no? Entonces hay un grado de complicación experimental. Andrea. Olá, Auri. Não, minha curiosidade, porque eu não sei se eu me perdi, mas a cepa de toxoplasma que você utiliza, porque na América do Sul tem uma grade genética... RH. Porque você nunca testou com isolados da América do Sul, porque a gente sabe que tem diversidades genéticas isoladas. A ver, en el laboratorio, o sea, la que tenemos habitualmente andando es la RH. Tengo congelada la PRU, que tiene como más
tiende más a formar quistes, ¿no? De una forma menos agresiva. Sí. Entonces, y lamentablemente el financiamiento lo tengo para Trypanosoma cruzi nomás, no para Toxoplasma, entonces Toxoplasma siempre va al ladito. Entendo. É porque uma questão, eu, por exemplo, eu tenho acesso a isolados brasileiros que são geneticamente diferentes dessas cepas padrões, né? E normalmente os casos na América do Sul são entender de onde vem essa gravidade, né? Porque se isola, mas ninguém busca, né, fazer análises genéticas e tal. Por isso que eu perguntei se você, por acaso, testou com outros Tenemos isolados. que hacer negocio, me tienes que pasar esa cepa y vemos qué pasa en explante. Sim, podemos conversar depois, então. Perfecto. Ya, ahora sí, para seguir con el ejemplo, digamos, ahora sí, Carlos, porfa. Ahí lo ven, ¿no? Ahí sí, está Y ahí perfecto. Entonces voy a hablar, no se preocupe que no voy a repetir solo un poquitito lo que dijimos el otro día. Solamente recordarles que, como dijimos, si bien estos parásitos tienen un montón de mecanismos moleculares comunes y características biológicas comunes, están muy alejados evolutivamente, y eso puede verse ya no en árboles filogenéticos, sino directamente en las biologías, donde vamos desde Trypanosoma brucei, que es extracelular, pasamos por Leishmania major, que infecta células del sistema fagocítico mononuclear, y cruzi, que infecta gran cantidad de células. Este tipo de evolución en cuanto a hospederos, no nombré lo de los insectos, pero lo nombramos el otro día, se refleja, entre otras cosas, en las superficies, ¿sí? Entonces, lo que son las superficies de los Trypanosomas africanos, de las Leishmanias y de Trypanosoma cruzi, que es donde yo me voy a centrar, que, como dijimos, ¿sí?, tenía grupos de proteínas o familias de proteínas como las mucinas y las transialidasas, que también, como dijimos, no todas son la minoría la que tienen actividad transialidasa, que son bien importantes en la interacción con el hospedero mamífero y con el insecto. Nosotros, cuando hicimos el trabajo de estudio del genoma nuclear, primero les comenté también que fueron publicados los TriTrips hace 15 años, que Trypanosoma cruzi se notaba ya que tenía un conjunto de genes particulares, ¿sí?, que hablamos de una expansión del genoma de Trypanosoma cruzi, y que cuando se analizaron esos genes de superficie, la mayoría de los responsables por la expansión eran proteínas, codificaban para proteínas de superficie. Acá están las transialidasas y las mucinas como las más abundantes, y aparecen unas que son descubiertas con la secuenciación de genoma en el año 2005, ¿sí?, que son las más, así que ahora, digamos, aparece un nuevo componente en el genoma a partir de los estudios de genoma, que es una GPI cuyas funciones están comenzando a emerger recién ahora. Y además aparecen un conjunto de genes codificando para proteínas que no se sabe muy bien qué rol están cumpliendo. La GP63 se sabe que es una proteasa, pero ¿por qué la gran expansión? Y estas dos, hay muy pocos trabajos publicados de las mismas. Así que entonces el genoma abre de alguna manera una caja de Pandora con todo lo que tiene que ver con las proteínas, y lo que nos dice es que esta expansión de familias multigénicas debe ser relevante en la biología de los parásitos. Posteriormente, con las tecnologías PacBio, Nanopore y Illumina, comienzan a surgir secuenciaciones mucho más profundas y completas, por lo que yo les comenté de las lecturas largas que le podían pasar por encima a estas secuencias repetidas, lo cual permitió encontrar que el genoma de Trypanosoma cruzi está compartimentalizado,
Y entonces hay un compartimento formado por transhialidasas, mucinas y más, y otro por las proteínas core. Y estos genes que se distribuyen en forma no similar, pero bueno, casi similar entre ambos compartimentos. Lo importante es que el compartimento disruptivo, ¿sí?, es un compartimento entonces que puede ocupar cromosomas, en este caso son scaffolds, pero hay cromosomas prácticamente completos de compartimentos disruptivos, y esto de alguna manera le da muchísima plasticidad al genoma de Trypanosoma cruzi, ¿sí? Y esa plasticidad de alguna manera podría explicar en parte la capacidad de infectar gran cantidad de mamíferos, gran cantidad de células. ¿Está bien? Entonces, eso es un resumen rapidísimo de lo que vimos el otro día, pero pensando en términos de plasticidad genómica. ¿Sí? Acá se mostraba lo que tenía que ver con el contenido GC, que era totalmente distinto, etc. Nosotros decimos que le pusimos disruptivo porque la sintenia se interrumpe, y básicamente lo definimos así, por la interrupción de sintenia entre tripanosomátidos, pero también estamos viendo que esa sintenia se interrumpe entre cepas o aislados del mismo clado, ¿tá? Lo cual muestra una fuente impresionante de variabilidad. ¿Está bien? Esto es tomado del otro día. Con estas secuenciaciones de PacBio, Nanopore e Illumina, ¿sí?, nosotros lo que seguimos haciendo fue secuenciando más genomas. El trabajo que yo mostré hablaba de los genomas de M28C y de TCC, y más genomas de los distintas UDTs, como decía Alejandro, que fue quien les hizo una introducción, en que Trypanosoma cruzi se estaría dividiendo en estas 6 UDT, y una séptima que sería TC-VAX. Entonces ahora voy a volver un poco sobre esto. Esto es un recordatorio del T crucial central, los 3 grupos estos, y las 6 o 7 que no están acá, UDTs. ¿Está bien? Entonces, en un trabajo donde estamos participando varias personas, pero que Gonzalo está ahora analizando y haciendo un análisis comparativo, lo que tenemos es un conjunto de genomas de todos los clados, de las UDTs, de distintas cepas, y me voy a detener en el genoma mitocondrial de Trypanosoma cruzi, ¿sí? Es decir, y más que mitocondrial, en el genoma de los maxicírculos, que fue un trabajo que realizamos entre varios, ahora después voy a decir con quienes participaron. Entonces, como ya saben, ¿sí?, los kinetoplástidos y por tanto los tripanosomátidos tienen un ADN mitocondrial que, a diferencia de otros eucariotas, tiene los maxicírculos y los minicírculos. Los minicírculos son los que codifican para los ARN guías, que lo que hacen es editar los transcriptos que se transcriben del maxicírculo. ¿Está bien? Bueno, no voy a entrar en mucho detalle, pero es un mecanismo impresionante de RNA editing, editado de RNA, ¿sí?, por el cual se pueden tener secuencias codificantes completas a nivel de ARN. O sea que esto se modifica posttranscripcionalmente. Y son pequeños RNA, que no los nombré en la clase de pequeños RNA, pero que fueron descubiertos hace muchísimos años y que participan en esto. Cuando comenzamos a hacer el trabajo en el genoma, en el GenBank, lo que existía era esta secuencia de maxicírculo de Celle-Brenner, y había otra secuencia de DM28C que daba 28 kilobases, ¿sí? Y cuando vemos aquí, hacemos un análisis de las secuencias de DM28C por largas lecturas, encontramos que hay 2 grandes repetidos que no se resuelven por el método de Sanger, y estos repetidos sumados miden 25 kilobases. O sea que solamente la región repetida, ¿sí?, mide tanto como lo que se suponía que medía un maxicírculo. Y esto es un esquema del maxicírculo de M28C, y entonces acá lo que encontramos es que los maxicírculos de Trypanosoma cruzi constan de 4 regiones. La región codificante, que ya es bastante conocida, una región rica en AT, una región corta, que llamamos el short, y el long repeat, una región larga, altamente de repetición. ¿Está bien? Esto sería, ¿sí?, acá estarían las unidades de repetición. Este diagrama lo que muestra es identidades entre las unidades de repetición, y acá lo que mostramos es los tamaños de cada uno de maxicírculos de las distintas DTU, ¿sí? El de DM28C 50, DM38, 44, 40, o sea que en realidad
esta estructura de región codificante, short, long y AT, existe en todos los maxicírculos que secuenciamos, ¿sí? Acá se muestra, ¿sí?, desde otra perspectiva lo que son los maxicírculos de Trypanosoma cruzi, ¿sí?, y lo que se muestra acá son contenidos AT o GC, pero bajo la forma de GC o AT skew, y de alguna manera vemos los perfiles diferentes, pero que se conservan, ¿sí?, las 4 regiones claramente. Así que es una característica, el esquema que mostramos, es una característica de todos los maxicírculos. Además, encontramos en la región, en el repetido largo, encontramos una secuencia palindrómica de 39 nucleótidos, que es así, está presente en todos los maxicírculos y se conserva exactamente, ¿sí?, lo cual, bueno, a partir de la cual nosotros creamos algunas hipótesis, etc. Pero bueno, yo no me voy a detener en este aspecto de la estructura. Con respecto a la región codificante de cada una de ellas, encontramos diferencias, es decir, las regiones codificantes son sinténicas, esto ya se sabía, y sinténicas con otros tripanosomátidos, ¿sí? Entonces, ¿sí? Sin embargo, hay un conjunto de interrupciones, ya sea inserciones o deleciones, ¿sí? Acá hay una inserción y acá hay una deleción, y todas ellas caen siempre en subunidades de la NADH deshidrogenasa. Por ejemplo, la ND7, acá está lo que serían estos genes, que por un lado podrían editarse, pero por otro, acá está ND2 también, ¿sí? Y se ve esta característica, lo cual, y esa es una pregunta que me quedó pendiente para Ariel, ¿sí?, habla de que quizás la funcionalidad del complejo 1 de cadena respiratoria no sea igual, tenga diferencia. Ya se sabe que no sería tan relevante como el complejo 2, o al menos que el complejo 2 es más relevante con respecto a otros eucariotas en los tripanosomas y en cruzi, y quizás esto ameritaría un análisis más en detalle de si no habían diferencias puntuales entre, por ejemplo, la cepa esta y la cepa esta, donde acá no hay ninguna interrupción, ¿sí?, de los genes ND. Y por otro lado encontramos que, por ejemplo, en una de ellas hay una secuencia completa de minicírculo, ¿sí?, completa, que está inserta dentro del maxicírculo, con lo cual lo que pensamos es que podría haber, esto podría hablar de orígenes o intercambio entre las poblaciones de maxi y minicírculos que merecen ser estudiadas. Entonces esto tiene que ver con la arquitectura de los maxicírculos de Trypanosoma cruzi. Ahora, cuando vamos a estudiar, ¿sí?, a nivel de secuencias, identidades de secuencias, nos aparece que todos los maxicírculos estudiados se pueden dividir en 3 grandes grupos que acá llamamos de A, B y C. O dicho de otra manera, que hay 3 tipos de maxicírculos. Acá está mal, esto es mayúscula, nosotros lo llamamos con minúscula. Habrían 3 tipos de maxicírculos, A, B y C, en todos los Trypanosomas cruzi estudiados. Ahora les voy a mostrar más en detalle por qué. Es decir, acá lo que tenemos es un árbol mitocondrial, ¿sí?, con las secuencias, con la región codificante de maxicírculos, y nos encontramos que este sería el clado A, que es TC1, el clado B, que es TC3 y TC4, y el clado C, que es TC2. O dicho de otra manera, TC1, ¿sí?, tienen el maxicírculo A. TC3 y TC4 tienen el maxicírculo B, y TC2 tienen el maxicírculo C. ¿Está bien? Acá lo que estamos mirando son, y en el caso de los híbridos, TC6 y TC5 tienen el maxicírculo B. Esto es un árbol con la región codificante mitocondrial. Cuando le superponemos un árbol con 85 genes nucleares de single copy, ¿sí?, encontramos una correspondencia, ¿sí?, entre TC1, ¿sí?, acá nuclear y mitocondrial, entre TC2 nuclear y mitocondrial, pero cuando vamos a ver 3 y 4 y los híbridos, que son híbridos de 2 y 3, como recordarán de la charla de Alejandro, acá nos encontramos con algunas diferencias,
y entonces TC3, que acá lo llamamos como B, ¿sí? TC3, ¿sí? O el haplotipo TC3 de los híbridos, y TC4 se separan, 3 y 4 se separan, pero llevan todos el maxicírculo de tipo B. Esto fue incluyendo genes nucleares, son 85 genes de copia única, o sea que es un árbol robusto, pero al incluir los híbridos, ¿sí? Nos quedábamos con menos genes de copia única, debido a que, es decir, en muchos casos uno no puede determinar si es un gen de copia única, y los dos genes que tengo son correspondientes cada uno a un haplotipo o no. Entonces lo que hizo acá Sebastián Pita, ¿sí? Fue quitar los clones híbridos, es decir, y volver a reconstruir el árbol ahora con más de 1000 genes. O sea que, de alguna manera, si quieren, podemos decir que es quizás el árbol más robusto que hay debido al número de genes. Y nuevamente aparecen los 4 grupos. O sea que, digamos, de alguna manera esto es una conclusión de que Trypanosoma cruzi está compuesto de 4 grandes grupos o clados, ¿sí? Con respecto desde el punto de vista filogenético. ¿Algún comentario más? Hay un genoma publicado que se llama BUG, y dicen que este es TC5 del grupo de Fresno, en España, que no es BUG, o sea que, digo para la gente que esté usando estos genomas, es Silvio, o sea que está equivocado, es un trabajo que está publicado en Scientific Reports, nosotros le avisamos, ellos ya lo saben, o sea que también de esa manera no vamos a tipificar de esta manera, haciendo análisis de tantos genes, pero bueno, es potente el tener un número de genes tan importante. Lo otro que quería destacar acá, de nuevo, les vuelvo a decir que este sería el A, o sea, TC1, y acá está TC-BAT. O sea que en realidad, cuando decimos que TC-BAT es un séptimo DTU, nosotros ya estábamos pensando que esto de las DTU es riesgoso, porque uno empieza, si yo paso la línea por acá tengo 7, y si la paso por acá tengo 10, y si la paso por acá tengo 12, y no sabemos hasta qué punto aporta el decir a qué DTU corresponde, y hasta qué punto aporta decir, esta es otra DTU, y tenemos 7 DTU, pero parece que la DTU1 son 2 DTU, etcétera, etcétera, y eso va creciendo para nosotros, y cuando digo nosotros es el equipo de trabajo de acá de Pasteur, de Facultad de Ciencias, es más ruido que señal. Nosotros lo que podemos decir con más de 1000 genes es que hay 4 clados, ¿sí? 4 clados ancestrales de Trypanosoma, ¿sí? Que comparten, ¿sí? Y luego las cepas híbridas. Bueno, esto lo voy a pasar de acá. ¿Ah? Esto, entonces, vamos a confrontarlo con este esquema con el que comenzamos. Yo tengo un Trypanosoma cruzi ancestral, TC1, TC2, TC3, y el TC4 que aparece acá en este trabajo, ¿sí? Con unos puntos suspensivos. Este es uno de los trabajos que nombró Alejandro Schiffman, donde se hicieron el acuerdo de las DTUs. Entonces aparece, ¿sí? Esta TC4 que no se sabe bien el origen. En nuestro caso, el origen queda, es decir, con nuestros análisis nucleares y mitocondriales, el origen queda más que claro, ¿sí? Y estaría vinculado a TC3, TC4 estaría vinculado a TC3, ¿sí? Pero habrían, cercano a TC3, no solo a TC3, y habrían 4 grandes clados. TC2 y TC3, acá lo que plantean, es que forman los híbridos TC5 y TC6. Me olvidé de decir que nosotros no podemos separar claramente TC5 de TC6, con lo que planteamos que quizás no hayan 2 tipos de híbridos, sino uno solo, pero estamos trabajando ahora intentando ver si realmente hubo un gran evento de hibridación o 2 eventos de hibridación. Entonces, resumiendo, tengo 4 clados y 3 tipos de minicírculos, ¿sí? Minicírculos A, B y C, ¿sí? Y estos 4 clados. Entonces, lo que nos preguntamos es una pregunta vieja que tenemos con Fernando Álvarez, muy vieja, y es con respecto a si Trypanosoma cruzi constituye una especie o no. A muchos nos gustaría
tener un mapa así, donde uno mira Leishmania y sabe que tales Leishmanias están dentro de tal género, subgénero y especie, y algunas se asocian a un tipo de patología y a otro tipo de patología, pero cuando vamos a mirar esto, por más que forcemos, no hay datos certeros de que tal produce más una patología, que tal otra produce tal otra patología y tal otra. Es decir, que entonces hay aspectos genéticos, pero no con la claridad de Leishmania. Entonces hago un breve repaso de una historia de las clasificaciones de Trypanosoma cruzi, una recorrida muy rápida, y recordar que al principio, ¿sí?, se ha hablado de dos grupos, ¿sí? Dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2, que Trypanosoma cruzi estaba constituido por un grupo 1 y grupo 2, utilizando varias técnicas bioquímicas y biológicas, porque no estaban disponibles o tan disponibles las técnicas de secuenciado de ADN. ¿Está bien? Entonces se habló de grupo 1, grupo 2, con números romanos. Posteriormente, en un trabajo que acá debería decir Robelo, Gamarro, Castanis y Fernando Álvarez Balín, ¿sí?, que es el último y corresponding autor de este trabajo, donde éramos muy jóvenes, nosotros planteamos que hay 3 clados, utilizando secuencias de genes y de regiones intergénicas. Encontrábamos el clado A, el clado B y el clado C, que no eran 2, sino que eran 3. Luego sale un trabajo en el año 2001, donde utilizando genes mitocondriales, Machado y Ayala encuentran los mismos clados A, B y C, pero cuando se van a genes nucleares, ¿sí?, secuenciándolos directamente, agregan un clado D. O sea que esto de los 4 clados ABCD no es un invento de ahora o un descubrimiento de ahora, sino que esto viene de largo. Así que entonces son distintos análisis de este trabajo que está acá, del 2001, clado A, clado B, clado D y clado C, donde, para recordarles, porque ya los debo estar mareando, el clado A, C1, y el clado C, C2. O sea que el resto están entre B y D. Así que entonces, lo que nuestro trabajo confirma es este aspecto, y además que B y D llevan el mismo maxicírculo que le llamamos B minúsculo. Entonces acá T cruci 1, ¿sí?, fíjense lo que pasa acá, que T cruci 1, ¿sí?, está acá, el de 1 romano, y T cruci 2 está acá, pero este clado C, que está muy separado del resto, queda en el grupo 2, al igual que B, que está más cercano a A que a C. Todos quedan en el grupo 2. Entonces, de esta nomenclatura, 1 y 2, A, B, C, D, E, surgen las actuales de TU. Entonces, ya acá para nosotros hay un error, es decir, hay algo que no es muy feliz de poner en una nomenclatura cercanas cosas que están un poco más alejadas, ¿sí? Y ahí se llega a este acuerdo de la Asamblea General del año 2009. Nosotros lo que proponemos es, no como lo que terminamos proponiendo este trabajo, no como una cuestión que sustituya, porque las DTU eventualmente se pueden seguir utilizando, es este resumen de cómo Trypanosoma cruzi se divide. Se divide en un grupo 1, numeral, no romano, arábigo, no romano, perdón, y un grupo 2, ¿sí? El grupo 1 está formado por los linajes A, B y D, y el grupo 2 por el linaje C. Le ponemos la A chiquita para mostrar cuál es el maxicírculo que tiene. Entonces tengo A grande, A chica, el AA, el BB y el DB tienen el mismo maxicírculo, y el C tiene el maxicírculo C. Los híbridos son del tipo BCB, y para nosotros no hay diferencias en cuanto a hibridación entre TC5 y TC6. Habría habido un único evento de hibridación y no 2 eventos de hibridación. Ventajas es que nos quedan estos grupos, acá nos quedan los grupos, acá nos quedan los linajes y acá nos quedan los híbridos en distintos niveles, ¿sí?, en vez de tener todos en un mismo nivel. Entonces, eso es un poco lo que yo les quería mostrar. Entonces, digamos, podíamos hacer un planteo de tipo, un poco dialéctico, y yo puedo decir la tesis: cada clado tiene características propias que determinan formas clínicas, tropismo, etc.
Eso lo van a escuchar muchísimo. El clado 1 se asocia a tal cosa, el otro se asocia a transmisión vertical, pero si miran en la literatura, se van a encontrar que eso no es tan así, y hay excepciones que a veces son más que la regla. La antítesis. La gran plasticidad genómica hace que no exista correlación entre clados y fenotipo. O sea, vuelvo a lo del core y el compartimento disruptivo. Esa gran plasticidad le permite a Trypanosoma cruzi irse adaptando, sea 1, sea 2, sea 6, o sea lo que sea. O sea A, B, C o D. Entonces esos serían como dos pensamientos opuestos que obviamente deben converger hacia una síntesis que es dinámica y la tenemos que ir construyendo, que es que los grandes clados comparten origen ancestral y por tanto algunas características fenotípicas. Pero estas características se desdibujan debido a la gran plasticidad genómica que tiene el complejo Trypanosoma cruzi, que preferiríamos llamarlo complejo y no especie Trypanosoma cruzi. Bueno, no sé si fui muy rápido. Estos son los integrantes de nuestro laboratorio. Bueno, Fernando Álvarez y Matías Rodríguez, trabajó Matías sobre todo, ahora ya no está, pero Fernando tiene una participación principal en todo esto, y trabajaron mucho en esto Luisa Berná, Paula Faral, de lo que yo mostré hoy, ¿no? Y Gonzalo Grave y Sebastián Pita, en cuanto a todas las cuestiones. Y bueno, y esto es una foto finalmente reciente de nuestro laboratorio, y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, qué interesante. Ay, yo ves que escucho desde una gana de salir arrancando. A mí también, yo también. Está complejizando más. Esteban. Bueno, Malón, gracias por la presentación. No sé cómo te sentís criticando así abiertamente las decisiones asamblearias, pero bueno, no sé cómo lo procesaste este tema. Es muy duro para mí. ¿Eh? Es muy duro para mí, porque la asamblea es soberana. Es soberana. No, y Carlos nunca ha sido confrontacional, nada. No, no. No, te preguntaba, primero me encanta el trabajo, está buenísimo, ya lo hemos discutido, y yo lo he escuchado más que discutido, desde hace muchos años me lo venís contando. La pregunta que te hago ahí, primero, dos cosas. ¿Cómo, a nivel de pasos evolutivos, cómo ensamblás 3 grupos mitocondriales y 4 grupos genómicos? Bueno. Y la otra pregunta, que justamente con eso, da la impresión que las distancias en los árboles mitocondriales son mucho más largas, sobre todo el grupo 1, está mucho más despegado del resto que en el árbol nuclear, aún con 1000 y pico de genes, las distancias parecen más cercanas. También yo sé que, pero yo tengo la idea, y a lo mejor me equivoco, que el ADN mitocondrial justamente está más sometido a presión de selección, es más lento, acumula menos mutaciones, o bueno, no sé, me dirás vos, ¿qué pensás de esas distancias? Esa segunda se la podemos dejar a Pelo si está ahí. No, con respeto a lo de la mitocondria. Rápido. Rápido la mitocondria, siempre. Rápido. La mitocondria abuela. Claro, pero ¿y por qué no se separan los 4 clados en la mitocondria? Bueno, porque puede ser que esté mal la filogenia en la otra, o que haya algo. La mitocondria es como la EVA mitocondrial, ¿viste? Que se transmite por una vía y no puede hacer mucha mezcla. Pero vos preguntaste por lo largo de las ramas. Yo digo que la mitocondria es más rápida. Ok, listo. Después que siga malo. No, y con respecto a la pregunta de los... yo lo salteé porque quise ser bastante sintético, pero acá lo que vos preguntás con respecto a por qué tienen el mismo maxicírculo, lo que está planteado, y eso lo planteó Miles, ¿sí? Es que hubo una introgresión desde TC4 a TC3. Y nosotros lo que discutimos, que yo no me detuve acá, es que no estamos seguros si es una introgresión, y de serlo, que en realidad no sería de 4 a 3, sino de 3 a 4. ¿Sí? Y acá ya estoy casi que tomando palabras de
Fernando Álvarez, de pelo. ¿Sí? Es decir, que esto de la introgresión es una explicación mágica en cuanto a si hay introgresión, como es, le pasó la mitocondria y se fue el TC4 con su mitocondria, y en realidad lo que estamos analizando y comparando son los genomas de TC3 y TC4, a ver si, por ejemplo, hay un mosaico o algunas características que hablen de algún evento que explique esta historia de introgresión. Y lo mismo pasa con la hibridación o hibridización. Es decir, en realidad este evento de hibridación, es claro que hay que se pueden separar haplotipos, el trabajo del genoma lo demuestra, el de 2005, que es una maravilla, que secuencian esmeraldo y separan esmeraldo y no esmeraldo, pero cómo ocurrió ese evento, es decir, no está muy claro. Es decir, acá hay toda una historia que es bastante interesante, pero que no está muy clara en cuanto a cómo sucedió. Así que, digamos, hasta ahora, el acuerdo que hay entre la gente tipo Miles, el grupo de Patricio Dioschi, que sigue trabajando mucho con esto, trabajan esto allá en Salta, Tiba Irenk y otras personas más, hablan de esta introgresión que explicaría por qué comparten el mismo maxicírculo. ¿Qué sería exactamente una introgresión? Sería que la mitocondria de TC4 pasó a TC3 y ahí se termina. Es decir, sería un pasaje mitocondrial, pero es como a nivel macro la explicación, no es una explicación molecular, pero es válida. En genética, la genética muchas veces ha dado ese tipo de explicaciones a nivel macro, es decir, donde plantea, con los árboles dice, pasó de 4 a 3, porque 4, ¿sí? Está más atrás que 3, bueno, cosas así. Sería eso, introgresión. Yo no sé mucho de esto tampoco. Es como los físicos y la constante de Fu Manchu. ¿Ya? A ver, Lisa tiene una pregunta también. Sí, no sé si me escuchan bien, qué pena, es que estoy un poco afuera. Sí, perfecto. Lo que les quería preguntar, bueno, lo que le quería preguntar al doctor era justamente sobre esa plasticidad genómica que describen, la plasticidad a nivel mitocondrial, qué tan, o sea, entre esos genes, las tasas de mutaciones, qué tan variables pueden llegar a ser o realmente son mantenibles a lo largo de todos los genes. Bueno, en Trypanosoma cruzi en realidad no hay muchos estudios. Nosotros lo que hicimos fue esta comparativa, no son altas las tasas de mutación, los SNP no son altos, incluso ni siquiera podemos ver heteroplasmia, o sea que hayan, por ejemplo, más de un tipo de ADN mitocondrial, por lo menos no está muy claro. No sé, Fernando, Pelo, si vos querés decir algo. Fernando, ¿estás ahí? Capaz que esto está. Sí, estaba buscando las zapatillas mías que las había perdido. En relación a qué tema, no, nada. No, que no son, o sea, las tasas mutacionales a nivel de KDNA no son altas y que la heteroplasmia tampoco es algo que sería... Es cero la heteroplasmia. Cero, digamos, ahí va. La heteroplasmia es cero, pero la velocidad de cambio de las mitocondrias en general es alta, ¿o no? Sí, yo lo que digo... Sí, pero en este caso, la comparación a nivel de regiones codificantes, no se ven muchos cambios. Quizás a nivel de las regiones de repetidos, sí. Que era la pregunta que hacía Lisa, ¿no? Si había tasas de polimorfismo altas en la comparación entre mitocondrias. A ver, poné la figura esa que enfrenta una con otra, ponela de nuevo. Ustedes están viendo, ¿no? A vos te están viendo. Ahora no. Ah, perdón. No, yo descompartí. Ahora sí, ¿no? No, pero la del árbol, poné. Ahí, las que están enfrentadas una con otra. Esa, a ver. Ahí. Esa. Ahí. Bueno, ahí que habría que medir las ramas, pero parece que fueran más largas las ramas mitocondriales, ¿no? Sí, sí. Yo parece sí. Bueno, eso indicaría que tienen más cambios. Aunque una es 001 y la otra es 004. 0,004. Sí, hay que medir. Sí. Hay que medir. ¿Ambos son árboles de distancia? Sí, claro, sí. Por eso, no son de distancia, son de máxima verosimilitud, Okay. pero la rama es proporcional a la cantidad de cambio, y por lo tanto, digamos, el largo de la rama indica cuántos cambios hay de acuerdo a la barrita de referencia que está en la parte inferior del árbol, ¿no?
001 y 004. Eso quiere decir que, por ejemplo, en la rama que conduce a T cruce Barikendale, o Marikendale, no sé cómo se dice, bueno, Barikendale es ese largo dividido el largo de la rama multiplicado por 001 o por 004. Esa es la cantidad de cambios por cada 100 nucleótidos, ¿no? Buenísimo. No, lo único que quería decir en relación a las votaciones de que hubo en Bucios, donde se definieron los DTU, normalmente los árboles filogenéticos se deciden por votación de nucleótidos, que es el método del bootstrap. Se toman una muestra de nucleótidos y tantos aprueban una filogenia y otra. Es de las pocas veces en la historia de la filogenia donde la topología se decide por votación de personas. Es una cosa muy llamativa, eso que pasó donde se definieron las DTU, y va a quedar en los anales de la historia evolutiva si eso queda registrado así, ¿no? Porque los que votan son los nucleótidos, no las personas, para definir una filogenia. Bueno, de todas maneras, es una demostración más para los que piensan que no, que la ciencia también es una construcción social y que los científicos también somos un grupo social particular, ¿no es cierto? Y que, bueno, podríamos votar derogar las leyes de la gravedad y ahorramos un... Sí, estaríamos del otro lado. Mucho que alguno te va a dar, te va a prestar atención. Bueno, yo creo que es tiempo para hacer una pequeña pausa hasta las 4.